La cabeza no es más que esto y esto, ¿sí? Así de simple nosotros podemos resumir lo que sería el croquis o el boceto inicial de una cabeza. Esto sería una cabeza de perfil. Después le queremos agregar nariz, ojos, boca, todo eso lo vamos agregando después. Pero a nosotros lo que nos interesa es esta estructura. Partiendo de esta estructura nosotros vamos a tener el anclaje de la columna que va a bajar acá, va a tener una curva para engancharse en la espalda, y de acá vamos a tener músculos que bajan del cuello hasta la clavícula, garganta y enganche muscular con la espalda. ¿Sí? Eso es todo lo que necesitamos para unir una cabeza a un cuerpo. Pectoral, bueno, y acá tendríamos todo lo que vamos a ver ahora. Pero se entiende, solamente con esto ya nos alcanza para poder avanzar sobre la estructura física. Para verlo de frente, la cabeza sería esto, no más. Es incluso hasta más fácil, si ustedes quieren. Es un óvalo. ¿Sí? Tiene que entrar un círculo acá y la extensión del óvalo. Listo. Después tenemos cejas, base de la nariz, la boca y el pelo. ¿Sí? Acá irían los ojos. No se maten por hacer, cuando están trabajando en una figura, por ejemplo, están dibujando una figura de cuerpo entero en un papel del tamaño de un cuaderno, por ejemplo. No se maten en dibujar la cara perfecta, ¿sí? Si ustedes se ponen a perder tiempo en dibujar la cara perfecta, probablemente empiecen a dibujar más cosas de las que deben, porque están dibujando lo que ustedes saben que tiene una cara y no lo que ustedes ven de una cara. Ojo, ceja, otro ojo, ceja, base de la nariz, labio superior, inferior, mentón, sombra del cuello. Listo, eso ya nos dio la cara. ¿Se entiende? Si eso lo ponemos dentro de la estructura que teníamos previamente planteado del cráneo, ¿sí? Y de la mandíbula, con el cuello ya tenemos resuelta la cara de la persona. Después, bueno, el pelo, lo que haya que agregar. ¿Se entiende? Pero no se gasten en demasiado detalle en eso porque no nos va a llevar a ningún lado. Solamente nos va a hacer perder tiempo y tratar de dibujar algo súper chiquito en algo que no tiene demasiado interés para nosotros. Acá va a estar ubicada la figura. Entonces, este va a ser el alto máximo y esto va a ser el piso sobre el que la figura va a estar parada. ¿Está bien? Marco un eje central. Traten de ser lo más prolijos posible y de marcar el eje lo más recto posible. Y una vez que tengo eso, voy a dividir esto a la mitad. ¿Sí? Y me aseguro de que esté dividiéndolo a la mitad realmente. No digo, por acá es la mitad y lo dejo así. Yo cómo sé que por acá es la mitad, no lo sé. Pero me fijo y tengo hasta acá 26 centímetros marcados por la regla. Acá tengo 2. O sea que la mitad estaría bien por acá. ¿Sí? No hace falta tener una regla. Uno agarra con los dedos y mide así. Dice, esto es igual a esto, listo, alcanza. Traten de no usar regla porque si empiezan dibujando con regla, van a dibujar muy bien, van a tener todas las medidas correctas, pero después les cuesta mucho dibujar sin la regla. ¿Está bien? Traten de no agarrar vicios que después les va a costar sacarse. Una vez que tenemos esto dividido a la mitad, dividimos de acá hasta acá, de vuelta a la mitad. Nos volvemos a asegurar de que sea la mitad y después dividimos de acá hasta acá otra vez a la mitad. Ahí tenemos 4 partes iguales. Si he constatado que sean 4 partes iguales, lo que tengo que hacer después es dividir cada una a la mitad. Y como ya habrán sospechado, eso me va a dar una división de 8 partes iguales. ¿Sí? Fíjense que más o menos les queden iguales. Este, por ejemplo, me quedó muy arriba, lo marco ahí, ahí y ahí. Y ahí tenemos la división de las 8 partes iguales, ¿sí? ¿Por qué usamos los dibujantes el canon de 8 cabezas? Porque es más fácil dividir una figura en 8 partes iguales que en 7 y media. Lo hacemos a la mitad y hacemos las divisiones. Es una cuestión de comodidad nuestra, nada más. ¿Quiere decir que no haya personas que tengan un canon de 8 cabezas? Para nada, hay un montón de personas que tienen un canon de 8 cabezas y hay un montón de personas que tienen un canon de 7 cabezas y media. ¿Sí? El canon de 7 cabezas y media se divide del siguiente modo. Esta parte de acá, que tenemos, es la mitad del cuerpo, ¿sí?
De acá hacia arriba tenemos cuerpo y de acá hacia abajo tenemos piernas. Hay dos tipos de personas, hay más tipos de personas, pero en este caso vamos a basarnos en dos tipos de personas. Las personas que tienen esa media cabeza de menos en el torso o las personas que tienen esa media cabeza de menos en las piernas. Es así de simple. Hay personas que tienen las piernas más cortas y hay personas que tienen las piernas más largas. O al revés, con el torso. El torso más corto o el torso más largo. Y eso se ve a simple vista cuando uno empieza a estudiar el cuerpo de la persona. Cuando no estamos analizando cuerpos, no nos damos cuenta, porque no es algo que uno esté fijándose cómo es el cuerpo de la otra persona, porque sí. Uno empieza a ver cómo es el cuerpo de la otra persona cuando empieza a estudiar la forma y a ver esto que decimos de las cabezas dentro del cuerpo. ¿Se entiende? Ahora ustedes lo van a empezar a notar cuando vean a las personas. Que hay personas que tienen mucha pierna y poco torso, y hay personas que tienen poca pierna y mucho torso. Es un equilibrio así. No es mucho, es media cabeza, pero esa media cabeza visualmente después hace una diferencia. Bien, una vez que tenemos esto, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 1, 2, 3 cabezas van a ser 2 para caja torácica, lo vamos a marcar ahí con un óvalo. Eso sería el costillar, toda la caja que alberga los pulmones, el corazón y los órganos. Y acá vamos a tener, lo podemos marcar con un rectángulo si quieren, la cadera. ¿Por qué lo marcamos con un rectángulo? Porque la cadera tiene más o menos esta forma, ¿vieron? Más o menos. Entonces entra bien ahí en una especie de trapecio o rectángulo. La caja torácica lo marcamos con un óvalo porque entra perfectamente bien en un óvalo. Acá tendríamos lo que sería la boca del estómago. Si quieren lo pueden marcar porque después ahí vamos a tener la bajada de los ángulos de los abdominales cuando veamos la parte anatómica. Y el cuello, si bien el corte va acá pegado a la cabeza, el cuello lo vamos a calcular del siguiente modo. Yo se los había explicado, pero se los repaso. Dejamos en la cabeza un espacio para el pelo y dividimos en 3 partecitas iguales. Desplazamos una cuarta partecita igual. Ahí. Y ahí vamos a tener la clavícula y la bajada del cuello. ¿Sí? Una vez que tenemos esto que marqué acá es la clavícula. ¿Sí? La clavícula nos va a dar la altura de los hombros. Porque, ¿qué pasa? Si yo uso este óvalo de caja torácica para marcar los hombros me quedarían acá, lo que haría que la persona sea como alacrán, no tiene cuello. Entonces, necesitamos esa bajada de hombros, y la bajada de hombros nos va a marcar acá el punto de pivote de los hombros. Acostúmbrense a estas terminologías porque las tenemos que usar para después mover la figura, ¿sí? El hombro acá no es esto, el dibujo del hombro no es esto. Esto es el punto de pivote solamente. Es lo que nos va a permitir a nosotros mover el brazo en la dirección que nosotros querramos. ¿Se entiende? Bien. Una vez que tenemos esto, tenemos que calcular si el ancho de estos puntos de pivote es correcto. ¿Cómo lo sabemos? Por el centro del eje central que tenemos acá. Tienen que calcular que este tamaño que tenemos acá, una cabeza, nos tiene que coincidir acostada hacia afuera. Una cabeza para acá y una cabeza para acá. Pero acostada. ¿Se entiende? No la cabeza vertical, sino la cabeza en formato horizontal. Tendríamos de hombro a hombro 2 cabezas acostadas. ¿Sí? La medida no es exacta. Puede ser más, puede ser un poquito menos, pero siempre se maneja ahí. Si nos vamos mucho de esa medida, estamos rompiendo el canon. Y si nos vamos mucho hacia adentro, seguimos rompiendo el canon. ¿Sí? No quiere decir que no se pueda dibujar sin esas medidas, pero como para que lo tengan en cuenta. Más o menos tienen que calcular lo siguiente. Hombros y caderas para la figura femenina coincidirían más o menos iguales. ¿Sí? Si yo bajo una línea desde acá hasta ahí, me tendría que coincidir más o menos con el ancho de cadera. Y en el hombre es hombros y la cadera un poco más hacia adentro. ¿Está bien? Esto sería una estructura, en este caso, para la figura humana de un hombre, porque la cadera está un poco más adentro. ¿Se entiende? Si yo quiero hacer la figura femenina, lo que tengo que hacer es achicar un poquito el espacio del hombro, como hasta acá, y hacer salir un poquito más el espacio de la cadera. ¿Por qué pasa esto? Porque las caderas en las mujeres son proporcionalmente más anchas que en los hombres, porque la mujer
anatómicamente está preparada para el alumbramiento y el hombre no. Entonces tiene caderas más anchas y con divisiones, y el hombre tiene las caderas con los huesos más soldados, porque no tiene que dejar pasar ningún bebé en ningún momento de su vida. ¿Se entiende? Entonces, eso genera que la proporción sea de este modo en la mujer y en el hombre. Y el hombre tiene la espalda con huesos más gruesos y anchos para poder generar mayor musculatura, que hablando biológicamente, ¿no? Ancestralmente, el hombre necesitaba más fuerza que la mujer para realizar distintas actividades, que ahora obviamente es indistinto. Yo llego a decir, el hombre tiene que ser más fuerte que la mujer y me tiran un chancletazo en la cabeza que me matan. Pero biológicamente, el desarrollo biológico del hombre y la mujer funciona de ese modo, ¿sí? Ok. Una vez que tenemos esto, vamos a lo siguiente. Desde acá, ¿sí? Que es el borde de las costillas, hasta lo que sería la cadera, vamos a tener el matambre. El matambre son los dorsales. El músculo dorsal viene desde acá hasta acá y hace esta forma. ¿Sí? Como en el hombre, esto hablando siempre de personas con musculatura, sin grasa, sin nada, ¿no? Estamos hablando de gente puro músculo, fibra pura, porque estamos viendo la parte muscular. Después a esto se le suma todo lo demás. Cada uno después va dibujando el estilo de persona que le guste. Tengan en cuenta que acá estamos estudiando musculatura, básicamente. Después le agregamos los volúmenes necesarios. Acá tenemos el matambre. Sería como el corte de la carnicería, ¿vieron? Tenemos matambre acá, tenemos acá el asado y así. El matambre en el hombre genera lo siguiente. Una bajada más recta, ¿por qué? Porque es una fibra muscular más gruesa. En cambio, en la mujer es una fibra muscular más fina y elástica. ¿Por qué? También, porque acá en algún momento va a venir el bebé y necesita tener la fibra de la musculatura más elástica. Entonces genera esto. Yo tengo la caja torácica acá, tengo la cadera acá, y en la mujer la fibra muscular hace esto. Por eso se mete para adentro y se marca más la cintura. En cambio, en el hombre, que tiene fibra muscular más dura, baja más recto y engancha ahí. ¿Sí? Esa es la diferencia de por qué la mujer forma cintura y el hombre no. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Una vez que tenemos esto, acá irían, les decía, enganchaban los abdominales o abominables. Acá estaría la altura genital. Y desde este punto hacia abajo, vamos a marcar las piernas. ¿Sí? Fíjense, la mitad de nosotros es torso y cabeza y la otra mitad es piernas. Tengan eso en cuenta. ¿Dónde ubicamos las rodillas, que es un problema muy grande siempre que estamos dibujando y las ponen en cualquier lado? Si acá tenemos 4 cabezas, las rodillas van de la segunda cabeza un poco hacia arriba. Acá. ¿Está bien? Una vez que tenemos dibujadas las rodillas, o el punto de pivote de las rodillas, desde el centro, desde la ingle, podemos bajar ahí y pegado acá a la cadera bajamos la otra masa muscular. Ahí y ahí. Tengan siempre en cuenta que del lado de afuera de las piernas tenemos menos carne y del lado interno de la pierna tenemos mucha más carne, ¿sí? El hueso sale desde acá y baja hacia este punto. Y lo mismo desde acá y baja hasta este punto. Todo esto es pulpa de carne, ¿sí? Tenemos que definir en esta parte la pantorrilla y la bajada hacia el pie. De esto no se preocupen por el formato porque después lo vamos a repasar todo y vamos a ver individualmente parte por parte. Piernas y brazos, extremidades se ven aparte, ¿sí? Y acá lo mismo. Baja la pantorrilla y el pie, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, volvemos a la parte de arriba que nos había quedado un poco en el aire. Tenemos el pivote del hombro, bajada del brazo y bajada del otro brazo, ¿sí? Hasta la altura de los genitales llegan las muñecas, ahí. Esto es mano. ¿Está bien? Después vemos cómo se dibujan las manos. Ahora las vamos a marcar como un óvalo nada más. Una vez que tenemos definidas las manos, vamos a ver dónde marcamos los codos. Los codos van de este punto que está acá, que sería la última cabeza, sería el ombligo, hacia arriba. Ahí, como pegados, pero del lado de arriba.
Si yo trazo una línea acá, uy, ahí, los codos irían de ahí hacia arriba. ¿Está bien? Una vez que tenemos esto, podemos cerrar lo que sería la masa del brazo. Y acá podemos marcar la bajada del hombro para tener la figura más o menos definida, ¿sí? Músculo pectoral acá, un poco de deltoides acá, y ahí. ¿Hasta ahí vamos claros con el gráfico? ¿Sí? Tengan en cuenta lo siguiente. El brazo, a pesar de lo que muchos hacen, nunca yo marco el brazo ahí y después me dicen, le voy a hacer los músculos. No se rían. No se rían porque esto es muy común. El codo está acá. El brazo no es así. Eso son chorizos estos, chicos. Le atamos ahí y tenemos los choricitos, ¿sí? El brazo tiene otro formato. Si nosotros tenemos la extensión del brazo ahí, y acá tenemos el codo, y acá tenemos el hombro, vamos a tener este formato, presten atención. Acá vamos a tener como si fuese una pechuga de pollo en el hombro, que es el músculo deltoides. Desde acá va a salir un músculo que es el bíceps, que va a enganchar ahí, que viene acá como debajo de la axila, acá estaría el pectoral, y acá la clavícula, y por acá atrás se va a ver un poco del tríceps y un poco del músculo rotador del brazo que va a venir acá, y el rotador interno del brazo que va a venir acá. Y acá va a venir la muñeca, y ahí va a venir la mano, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que nosotros estrangulamos en la articulación y en ningún momento acá se estrangula, ni acá ni acá. Incluso donde está la articulación es más ancho que donde no está la articulación. ¿Se nota? Entonces, lo mismo pasa en la pierna. En esta parte de acá no se estrangula la pierna. La pierna es la rodilla ahí, rotador ahí, acá bajan los gemelos externos, acá vienen los internos y la masa muscular que sube ahí. ¿Sí? Esto sería la rodilla. Nunca se estrangula en la articulación. ¿Está claro? Entonces, cuando hagan la masa muscular es preferible, cuando hagan el brazo es preferible. Si tienen, el rotador acá y la muñeca, hagan esto. Ahí y ahí. Es preferible esto que la salchichita. ¿Está bien? Bueno. Otra cosa. Esto es fibra muscular. Esto lo vamos a ver después. Para la figura de perfil, el canon es exactamente el mismo. No es que cambie la proporción por estar de perfil, pero sí cambia, si ustedes se fijan acá, esto está bastante recto, y en la figura de perfil cambia esto. La posición de lo que sería la línea general del cuerpo. Nosotros vamos a tener acá la cabeza, con la bajada de la mandíbula, como lo habíamos visto inicialmente, ¿sí? Acá vamos a tener la caja torácica, acá vamos a tener la cadera, y acá vamos a tener las piernas, y el pie que sale hacia adelante. Para mantener el equilibrio de la figura, nosotros necesitamos esta posición. Fíjense que hace el efecto de serpentinata, ¿sí? Ese recorrido de entrada y salida. Es muy importante esto para la figura porque si no tiene este recorrido, nos queda una figura que inevitablemente visualmente se cae, porque carece de equilibrio, ¿sí? Si ustedes se fijan, toda la figura está trazada en un eje central, ¿sí? Y estas entradas y salidas que vemos pasan todas recorriendo el eje central que le da estabilidad. ¿Está bien? Así que cuando veamos la figura de perfil, tengan esto siempre en cuenta. Una persona, si la hacemos de perfil como esta que hicimos de frente, así toda derechita como un soldado, se va a caer visualmente inevitablemente, ¿sí? Las piernas no son rectas, sino que tienen un recorrido. Bajan en ángulo hasta la rodilla y de ahí van hacia atrás, curvas y se apoyan en los tobillos y en los pies que vienen hacia adelante.